Hablar de adolescentes es un compromiso que adquirí con mis alumnos desde hace muchísimos años. Ser maestra de adolescentes te deja compromisos muy fuertes porque tienes la necesidad de ser la voz de ellos, porque a ellos nadie los escucha, o porque son rebeldes, o porque son adolescentes, o porque simplemente los ignoramos, no es la persona favorita en la casa, por muchísimas situaciones. Y entonces se llegaron a mi vida, imagínate, desde 1985 a esta fecha, todos los jóvenes que han pasado por mi vida y por mis manos, y que algunos de ellos pues sufrieron a la CELIDE antes de formarme y a la CELIDE después de formarme, y ese compromiso hace que yo pues siga intentando mejorar, y por eso escribimos este libro de Adolescentes complicados pero simples, un proceso de comunicación y transformación que tienen nuestros jóvenes en la vida. Son complicados, ¿ok? Son complicados porque están en un proceso de desarrollo, porque están en un proceso de crecimiento, y eso es lo que se nos olvida. Y simples, Lulú, porque todavía no están ellos a nivel de estructura cognitiva dañados en el sentido de influencias. Las influencias somos nosotros. Ellos apenas van a empezar a crear su identidad, su personalidad, van a elegir a qué se van a dedicar, qué quieren hacer de su vida, porque estamos hablando que el adolescente es el adulto de hoy. O sea, en la adolescencia construyes tu ser. Lo que realmente vas a hacer, ese es el momento en el que lo construyes. Ya después lo vives, pero en la etapa de adolescente es donde tú decides quién, cómo y qué vas a hacer y decir. La vida de un ser humano empieza, y siempre lo voy a decir, en el embarazo. Todo lo que tú construyes durante tu proceso de embarazo es lo que tú vas a ver con tu adolescente en el momento que llegue a la adolescencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estructuras en el cerebro, la amígdala, que es, digamos, la cajita, como yo la llamo, la cajita de Pandora. Es el lugar donde guardamos todas las cuestiones emocionales, ¿ok? Y entonces, durante el embarazo, si mamá tiene un embarazo difícil, estresante y todas esas cosas que hemos platicado, pues eso lo está recibiendo el bebé y lo está guardando esa información emocional a través de ondas sonoras, ondas electromagnéticas. Mucha gente me dice, pero ¿cómo no se van a acordar de lo que yo dije? No es que se acuerden de lo que dijiste o lo que no dijiste. Lo que sucede con ellos es que ellos están guardando información emocional, vibras emocionales. ¿Qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia el cerebro necesita estar en emocional. Nosotros tenemos 3 cerebros, ¿verdad? Lo que es mi reptiliano, que ya sabes que lo amo, el cerebro mamífero y la corteza cerebral. Ahora, los adolescentes, por propia estructura de crecimiento y necesidad biológica, químico-biológica, nos vamos al estado emocional. Por eso es que son tan emocionales, porque el cerebro necesita guardar energía pues para crecer los huesos, los músculos, el vello, etcétera, etcétera, y todos los cambios biológicos que se dan en la adolescencia. Pero ¿qué sucede? Que en el cerebro emocional está la amígdala. Entonces, como está ahí la amígdala se abre, por eso es la cajita de Pandora, y salen todas esas emociones que él guardó. ¿Qué sucede? Que si yo fui una mamá que no deseaba el embarazo, o que todo el tiempo decía yo, ay, niño, ya nace porque estoy harta de las náuseas, o porque trabajaba y estaba estresada, o sea, tantas cosas, ¿verdad?, que nos suceden a las mamás. Esa información sale, y aunque no la entienden, manda emociones negativas que te dan un comportamiento a nivel reptiliano. O sea, aquí hay algo que no me gusta, que está sucediendo y no sé por qué, es inconsciente, pero es contra la imagen femenina. ¿Y por qué la imagen femenina? ¿Por qué la mamá? Porque mamá fue quien me lo grabó esa información durante mi proceso de desarrollo cerebral.
Hay una teoría muy interesante sobre el autismo que dice que los niños que nacen con Asperger o que nacen con este rollo del autismo tiene que ver por el rechazo durante el embarazo, y entonces ellos se introspeccionan y al nacer crean su propia realidad. ¿Por qué? Porque si en el vientre materno, el lugar en donde yo debo de estar protegido, no me quieren, imagínate en el momento de nacer. Muchos abortos espontáneos vienen de ese rechazo, pero hay bebés que no salen, o sea, no se abortan. Tienen una misión en esta vida y simplemente Dios decide que ese bebé va a nacer y se acabó. Entonces, crear tu propio mundo tiene mucho que ver con que para qué quiero estar en un lugar o con una persona que no me ama, y por eso ellos no tienen esa comunicación, no tienen empatía, no te observan, no te miran, tienen una mirada, vamos a ponerle perdida, en el sentido de que no fijan la atención contigo, y eso es algo que los papás deberían de observar desde que el niño es bebé y no esperarse a que el niño entre a la escuela para darse cuenta que tiene algo diferente. Todos los bebés fijan su vista porque la primera comunicación con el ser humano es visual. Yo observo a papá y a mamá porque los gestos de papá y mamá, la boca, lo que hablan, sus ojitos, si se ríen, la carita, a mi bebé me da información. Por eso es que los bebés nos agarran la medida y los niños nos agarran la medida, porque ellos nos leen. El lenguaje corporal para ellos es su primer lenguaje. Entonces ellos nos leen y saben exactamente qué pensamos, qué queremos, qué decimos, si estamos enojados, si no estamos enojados, o cómo hacer que doblemos las manitas, ¿no? Que te ponen su carita o te ponen sus ojitos. Los llantos de los niños son diferentes, tienen diferentes tonalidades de acuerdo a sus necesidades, pero hay que ser muy empático, muy observador, muy sensible para entender que hay una comunicación ahí. Y todo eso, Lulu, se está grabando en esa cajita de Pandora. Como mamá yo cometí muchos errores. Cuando yo me di cuenta, yo decía, Señor, ¿habrá posibilidades de regresarlos y volverlos a tener? Para entonces ya yo sé que tengo que estimularlos, ya yo sé que tengo que hablarles, contarles, platicarles, pero no existe eso. Nadie nos instruye. Me gustó mucho cuando saqué el libro de Educando desde la Concepción, que Arturo decía, no había un manual, pero ahora lo hay y ya está escrito. Bueno, sí, ahí está la información, si la gente la quiere tener, porque no nada más en mi libro, ya hay muchísima información de cómo se desarrolla el cerebro de un bebé durante el embarazo, que no nacemos en tabula rasa, nacemos con aprendizajes, nacemos con emociones y nacemos con estrategias de estimulación que hacemos durante el proceso de embarazo. Entonces ya es un niño formado, ya es un niño que siente, ya es un niño que piensa. Nada más le falta ir desarrollando su comunicación hablada, porque él se comunica a través de la vista, a través del las cosas que dice, la carita que hace. Exactamente. Entonces, los bebés realmente son el ser humano que ya son. Nosotros en el camino somos los que vamos coartándoles la libertad. Ay, no, tú no vas a ser bueno para esto. Ay, no, tú tienes 2 pies izquierdos, ¿cómo crees que vas a bailar? O, ay, no, hijita, pues no saliste tan agraciadita, pero pues a lo mejor el maquillaje te ayuda. Y vamos metiéndoles a los niños esas ideas preconcebidas de nosotros que a ellos nada les interesa. O bien, como dijiste, el internet que se los damos desde muy chiquitos y empiezan a generarse modelos de gente con ciertas características físicas que quieren ir copiando, y si no las tienen, entonces ahí viene el problema de yo quiero pertenecer a ese grupo, ¿cómo le hago? Hay 2 procesos que para mí son fundamentales: la construcción del vínculo, que es el apego y desapego, y la comunicación. El vínculo te va a ayudar a comunicarte con tu adolescente el día que lo necesites, va a confiar en ti, y a pesar de toda la información emocional que reciba, tú vas a poder tener esa comunicación. Ahora, siempre decimos que hay que prevenir, ¿verdad? ¿Cómo puedes prevenir? Pues construyendo. ¿Cómo vas a construir? Sembrando.
Pero si no sembraste los primeros 14 años de su vida nada y quieres sembrarlos a partir de los 14, te puedo augurar que va a ser muy difícil que tú tengas una buena comunicación con ese niño. Muy difícil. Entonces, sí, depende de nosotros. O sea, no es imposible, Lulú, pero sí va a ser muy difícil porque vas a tener que hacer procesos como el parto sónico, vas a tener que hacer procesos como hablar franca y abiertamente y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, cometí errores, te dije cosas que no tenía que decirte. Y hacer eso es bien doloroso. Cuando yo me di cuenta de la clase de mamá que era, y dije yo, ok, nos decía el instructor, tienen que escribir una carta y tienen que decirles a sus hijos en qué se equivocaron. Y yo, pero ¿en qué me equivoqué? A lo mejor no me acuerdo. Entonces tienes que tener el valor, sí, en serio, tienes que tener el valor de decirle a tus hijos, díganme en qué me equivoqué. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo se los dije a mis niños, los 3 estaban sentaditos y les dije, yo sé que no he sido una muy buena mamá con ustedes, pero necesito que me digan qué hice que les dolió, que tienen guardado en su corazón y que si pudieran lo borrarían o me dirían, te equivocaste, mamá. Ellos así con su cara de hambre, te decimos algo y nos vas a sonar, pero para nada. Entonces había que convencerlos de que yo estaba cambiando y de que yo quería mejorar. Entonces cuando ellos empezaron a soltar la papa, Lulú, te lo juro que yo tragaba saliva. Pero esas memorias, ¿de dónde vienen? ¿Dónde las construyeron? Yo no me acuerdo de esas cosas, porque los olvidas, o sea, realmente actúas y sí hay muchas cosas que ellos construyen, porque el pensamiento lo construyes, realmente los recuerdos son construidos, no son todos reales, porque tienen muchos factores alrededor para hacer una historia. Entonces, por eso siempre hay 2 versiones y nunca hay una verdad real, porque cada quien le pone a su verdad su salsa, vamos a ponerlo así. Sí, pues lo que tú viviste, el punto de vista que te tocó y tus pensamientos y tus conceptos. Exactamente, entonces es diferente, pero sí tienes que armarte de valor y decir, ok, ¿sí les grité? Sí les grité. Sí usé palabras incorrectas como eres un tonto, eres un irresponsable, eres un esto, eres un lo otro. Y lo primero que aprendí en programación neurolingüística es a quitar el eres, porque el eres desde que naces hasta que te mueres. Es muy diferente decirle a un niño, haces tonterías, oye, deja de hacer tonterías o deja de hacer esto, porque el hacer cambia, el hacer madura y es diferente, pero el ser no. Entonces, cambiar esa pequeña palabrita con los niños cambia completamente la forma en que te comunicas, pero sobre todo la información que le mandas al cerebro. Si yo le digo a un niño, eres un tonto, el cerebro inmediatamente dice tonto, todas las definiciones internas que tiene de tonto, y entonces el cerebro manda a la corteza cerebral o al cerebro reptiliano un mensaje de que tienes que comportarte como un tonto. Porque ya te etiquetaron. Porque ya dije que eres un tonto y tienes que comportarte como... con el papel. Exacto, y es inconsciente, eso es inconsciente, es un mandato inconsciente. Pero si tu madre o tu padre te dicen que eres un tonto, o tu maestro, que son autoridad en tu vida, pues eres un tonto. Pero si yo le digo, oye, hijito, deja de hacer tonterías, tú puedes dejar de hacer tonterías si cambias esto, cambias lo otro, cambias tu actitud. Y entonces el hacer para el cerebro es, ok, eso es una estrategia, es una actividad y no tiene importancia emocional. Le quitas el peso emocional a la palabra. Interesante, fíjate nada más. Y entonces es diferente dejar de hacer algo a dejar de ser algo. Exacto. El ser lo eres desde que naces hasta que te mueres. Tú eres Lulú Parás y vas a seguir siendo Lulú siempre. Pero Lulú hace cosas que la hacen ser su personalidad o su identidad. ¿Sí me explicó? Y eso sí lo puedes cambiar. Exacto. Lo puedes modificar por estrategias, por conveniencias, por profesión, por formación. Es diferente y no tiene una carga emocional en tu cerebro. Ya les dije que nos iba a enseñar algo nuevo. Vamos a un corte comercial pequeñito y regresamos para seguir aprendiendo con nuestra Master y Coach Celide López. Volvemos. Esto es interesante y divertido con Lourdes Parás, Estéreo 91.
Entonces vale más que no le digas a tu niño, eres un dragón, porque se la va a tomar en serio y toda la vida va a ser un Exacto, dragón. es que es increíble que nosotros de alguna manera creamos los comportamientos familiares, Lulu. Los creamos. Nada más. Y los creamos a partir de lo que nos decimos o lo de que le decimos a los demás. Si tú, por ejemplo, le dices a tu niño, es que eres bien flojo, nene, soy bien flojo, porque soy. Pero si tú le dices, es que si te levantaras más temprano, podrías hacer más cosas, sin usar el ser. O si hicieras actividad física, tu cuerpo sería diferente. O sea, siempre buscar la manera de llamar la atención del cerebro reptiliano porque él te protege. La forma como lo dices, ¿cómo puede ser una enorme diferencia? Pero ¿a poco no es divertido? Porque nos cuesta trabajo. Porque incluso con nuestros trabajadores, Lulu, usamos mucho el eres. En vez de decirle, haces actividades que no dejan ver tu capacidad. Pero eres bien baquetón. O es que eres bien flojo, o es que eres el que menos hace. ¿Sí me explicó? Sí, es la primera reacción de decirlo así. Exactamente, es un cambio, porque es un cambio personal. Que empieces a ver a la gente como seres humanos. Y el ser no cambia, pero el hacer sí cambia. Y la cuestión es aprender a controlar esa manera como lo dices. O sea, solamente cachándote, o sea, cuando dices, es que eres hermoso, eres precioso, eres divino, pero haces cosas que me hacen enojar. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, el problema es detenerte en el mero momento de regarla. Sobre todo cuando estás enojada, porque cuando estás enojada el cerebro reptiliano es el que actúa y no se conecta con la corteza cerebral. Muchas tonterías que decimos cuando estamos enojados y luego te arrepientes es porque no hay esa conexión de razonamiento, reaccionas. Cuando tú educas a tu cerebro, ya el cerebro inmediatamente te manda una señal de, estás usando una palabra mal. Porque el cerebro tú lo puedes programar para hacer lo que tú quieras que haga. Ya que lo explicas, ya lo puede uno entender, pero no se me hubiera ocurrido eso. Pero no lo piensas, no lo razonas cuando lo dices. No, realmente no. Y decimos cosas terribles porque, por ejemplo, vamos a suponer que un día tu marido decidió irse con los amigos y llegó pasado de copas y le dices, eres un borracho. No, espérate, pues si nunca llega borracho, es la primera vez que se le pasaron las copas. Pero ya le metiste en su sintonía del ser que es un borracho. Y a lo mejor... No, sí, llegando borracho, que al cabo ella ya piensa que soy borracho. Exactamente. Que le puedes decir, oye, haciendo esas cosas perjudicas tu salud, me preocupas, llegas tarde y tú no eres así. La diferencia, y eso podemos hacerlo con los alumnos, con los niños. Estás haciendo cosas que no son adecuadas y pudieran creer que eres así, pero tú no eres así. Entonces empiezas a cambiar, eres inteligente. Por eso a un niño siempre, aunque vaya mal en la escuela, y bueno, ahí está el ejemplo, siempre veo el ejemplo de Tomás Alva Edison. Esto es interesante y divertido con Lourdes Parás, Estéreo 91. Oye, Celia, me quedé pensando en lo que dijiste, eso de que si le dices a un niño, eres esto, eres aquello, eres lo otro, pues ya le estás dando el permiso para que sea. Lo estás condicionando, esa es... Exacto. Entonces, por ejemplo, si le dices a tu hijo, eres bien dragón, pues ya valió, porque vas a seguir siendo dragón el resto de la vida. Al cabo, mamá ya sabe que soy dragón. Porque es que mira, la reacción desafortunadamente, Lulu, es inconsciente, esa grabación es inconsciente. No creas que ellos dicen, ay, al fin que mi mamá dice que soy dragón. No, eso va a una parte interna del cerebro que es el comportamiento inconsciente de respuesta inmediata. Y cuando tú le dices a un niño constantemente, el niño va a buscar ser dragón porque ser, es él el que se identifica. Pero si tú le dices, comes como si nunca se fuera a acabar la comida y pareciera que no tienes control. Pero es que eres un niño muy controlado, eres un niño que sabe lo que es sano, eres un niño que sabe cómo sentarse a la mesa y comer hasta que estés satisfecho y no de más. Fíjate, te voy a poner un ejemplo, Lulu. ¿Qué sucede con la gente que quiere dietas? Es que estoy bien gorda, es que soy bien irresponsable,
es que me cuesta trabajo hacer una rutina, pero está constantemente diciéndose que ella hace cosas que no la ayudan. Entonces, por más que quiera adelgazar, pues es que yo soy floja, pues es que yo soy una tragona, es que pues yo soy baquetona, o no sé, palabras que están en el inconsciente. Y tienes que sacarlas del inconsciente, tienes que limpiar tu inconsciente para entonces empezar a actuar como lo que realmente eres. ¿Y quién eres? Eres ese bebé que nació con miles de millones de estrategias cognitivas, con genialidad, y que en el camino nosotros no estimulamos por falta de información, por ignorancia, y que entonces él solito ha tenido que ir saliendo adelante. Te voy a poner el ejemplo de mi hija. Mi hija era una niña muy inquieta, sumamente brillante. Y un día, llegando de la escuela, tenía 2 años, mi hija, y la encontré en el piano, subida en el piano, tocando las teclas y llenando los huecos blancos de un crucigrama. Y le dije, ¿qué haces, mi amor? Escribiendo. ¿Al mismo tiempo las dos cosas? Sí, tocaba, haz de cuenta, tocaba la tecla y llenaba el cuadrito blanco. Y tocaba la tecla y llenaba el cuadrito blanco. Y le pregunté qué hacía y me dijo escribiendo música. Dije yo, caray, pero hacía muchas cosas de ese tipo y la llevé a la universidad donde yo estaba estudiando para que me le hicieran una evaluación, mis maestros de psicología. Y uno de mis maestros me dijo, oye, fíjate que tienes una niña genio, necesitas llevarla a una escuela donde desarrolle su genialidad. Pero esta mamá no pensó en lo que necesitaba la niña, sino en lo que tenía que tener, que no tenía. Y entonces para mí no fue importante, pues cuando llegue a la escuela que le desarrollen la genialidad. Ahorita le doy cosas con las que ella juegue y con las que ella pueda hacer cosas, pero nunca hice nada por desarrollar la genialidad que la niña tenía. ¿Qué sucede con los niños genio, los niños que están por encima de la norma? Son los niños más mal comportados porque se aburren rápidamente de todo. Mi hija tuvo el primer lugar en la escuela hasta primer año de primaria. A partir del primer año de primaria se convirtió en un problema de conducta per secular seculorum. ¿Por qué? Porque esta mamá no se ocupó de darle a ese cerebro lo que necesitaba, la estimulación que necesitaba. Pasó el momento y cuando yo aprendí esas cosas, mi hija ya no estaba en la edad de cambiar. De hecho, mi hija en la adolescencia fue la que más problemas me causó, la que más situaciones tuvo. De la escuela me llamaban porque ya andaba trepada en el techo. Había una bola de esas que los niños dan vueltas con un volante, el volantín. Ella no se sentaba dentro, ella se agarraba afuera y volaba y pateaba a los niños. Entonces, imagínate. O sea, era tremenda. El maestro de matemáticas yo creo que nos citaba 4 veces a la semana. Es que ella puede y sabe mucho y termina muy rápido, pero me causa muchos problemas de conducta en el salón y además es líder. Todo mundo la sigue, entonces las niñas se portan mal junto con ellas. Pero no sabía cómo canalizarlo. Y cuando aprendí a hacerlo, lo único que me quedaba hacer era darle información a su cerebro de que si ella quería, ella podía cambiar. Pero para la niña genio ya era tarde. Qué lástima. Y no hay culpables porque no lo sabes. O sea, yo no puedo decir, es que los papás somos culpables. No, realmente yo no creo que haya un solo papá en este planeta Tierra culpable de lo que le suceda a su hijo, porque nosotros damos lo que tenemos. Si yo vengo de una familia disfuncional, si yo vengo de una familia donde no hubo mamá, donde no hubo papá, donde hubo falta de dinero, donde nadie cumplía con sus roles, pues yo aprendí eso. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hija si yo no aprendí a ser hija? No tenía una mamá o un modelo de mamá. ¿Cómo voy a ser una mamá si no sé cómo es una mamá? ¿Sí me explico? Pues tú vas transmitiendo lo que recibiste, ¿no? Exactamente, esa es la situación. Entonces, tú ahorita eres el adulto que se formó desde el vientre materno de tu mamá y que se definió en la adolescencia por lo que te sucedió en la adolescencia. Entonces, si tú te vas
hacia atrás en un ejercicio retrospectivo y te empiezas a acordar de qué sucedió en tu adolescencia, hacia afuera, hacia las emociones de los cambios, qué sentías por los niños diferente o por las niñas, cómo crecías, o si tu cara tenía acné, o si sentías que no te veías bien, o que si ya no querías que se te viera lo que te estaba creciendo de más, porque te daba pena. Esas cosas te van limitando, y si no hay nadie en casa que hable contigo, tú vas tomando tus propias decisiones, tú vas creando respuestas a ese ambiente interno y externo que te van a permitir sobrevivir. Y empiezas a crear una identidad, empiezas a generar un carácter. De ahí vienen pues las niñas con baja autoestima, los niños con problemas de identidad, de que no saben hacia dónde y por eso son influenciables. O sea, ¿por qué un adolescente sufre de todo eso, Lulú? Porque no ha habido un adulto que siembre herramientas y estrategias y opciones. Si yo soy un adolescente que está saliendo a la vida sin opciones, y yo sé que por propia estructura bioquímica de crecimiento biológico y social necesito un grupo, y en mi familia no me dan ese grupo que necesito, lo voy a buscar afuera. Entonces luego dices... sea lo más aconsejable lo que encuentres, pero te vas a aferrar a lo que se te ofrece. A lo que te dé seguridad. Déjame decirte algo sensacional que yo escuché un día sobre un capo del narco, que lo entrevistaron y decía que por qué él tenía a tantos jovencitos, o por qué llamaba a tantos jovencitos a su banda delictiva. Y él decía, porque yo le doy lo que no les dan en casa. Les doy seguridad, les doy protección, les doy dinero, les doy comida y pertenencia. Ese tipo sabía exactamente de lo que estaba hablando. Estaba haciendo. Y todos ellos lo saben, Lulú, porque es el momento en el que defines la persona. Entonces, bueno, yo te voy a proteger. Puedes hacer lo que quieras, que nadie te va a tocar. Yo te voy a cuidar y te voy a dar dinero, lo que necesites comprar. Yo te voy a dar, te voy a generar una necesidad, porque muchos de ellos se drogan porque ellos les generan el bienestar físico, ¿verdad? Estás deprimido, no te apures, te voy a dar algo que te levante. O estás muy arriba, te voy a dar algo que te baje. O sea, saben exactamente cómo generar, y por eso esas bandas delictivas son tan leales, porque los agarran chavitos y les generan ese compromiso emocional con quien los protegió. Y a veces ese vínculo se vuelve tan fuerte que queda de paso a la familia. Ah, no, sí, claro, te vas en contra de la familia incluso. ¿Por qué? Porque esa persona me dio cariño. Tú no, ¿cuándo me abrazaste? ¿Cuándo me dijiste que me querías? ¿Cuándo me apapachaste? Todo el tiempo estás cansada porque trabajas, y todo el tiempo me cantas de que tienes que traer dinero a la casa porque yo existo. O sea, muchas de las cosas que se generan dentro de la familia vienen de nuestros miedos, vienen de nuestras inseguridades. Porque efectivamente, si yo, por ejemplo, me casé, tuve 2 hijos y luego me divorcié, y de mí depende la economía de la casa porque el papá se desapareció y no me da absolutamente nada, voy a estar todo el tiempo enojada con aquello que me está generando el esfuerzo. Pero ese esfuerzo y esa culpa es inconsciente, Lulú. No es consciente. No lo haces así como que, ay, voy a culpar a mi mamá, o voy a culpar a mis hijos, o voy a culpar a mi esposo. No. Y entonces empiezas a hablar, por ejemplo, si eres una mujer resentida, empiezas a hablar mal del papá. Y todos los hombres son unos desgraciados. Y es que y a la niña le dices, y ten cuidado porque los hombres no valen queso, y porque los hombres no son de fiar, y porque estás hablando de tu experiencia, sin darle la oportunidad, y le estás creando un patrón de comportamiento. Pero a lo mejor esa niña lo que está haciendo es repetir el ciclo, porque es lo único que aprendió, a entender que hay que repetir el ciclo. Te digo que es bien, entre más nos explicas, más lo va uno entendiendo, pero es complicado recordar todo eso al momento de tratar a nuestros adolescentes. Sobre todo si estás enojada. Sobre todo si estás enojada. Oh, sí, si estás enojada, entonces todavía peor, ¿no? Que no te acuerdas de nada, nomás mira rojo todo alrededor. Así es.
y tienen una capacidad nata los adolescentes para picarte el botoncito donde vas a reaccionar, ¿eh? Yo no sé cómo le hacen, pero nacen con esa capacidad. Pues es que esa capacidad viene de este aprendizaje que te comento, Lulú. Los niños aprenden a leerte desde que nacen, porque es su modo de supervivencia. Como es su modo de supervivencia, es lo que graban perpetuamente en su cabecita. Entonces ellos aprenden a sobrevivir, cómo pedir alimento, cómo pedir que le cambies el pañal, cómo pedir que tienes sueño, cómo pedir que lo abraces, cómo pedir atención. Ellos aprenden, eso es comportamiento y eso no es razonado, eso es instintivo. Pero ese cerebro es el más poderoso de todos, el cerebro reptiliano. Si tú no lo controlas, te va a controlar toda tu vida. Toda tu vida. Es cuando reaccionas y rompes y echas a perder todo lo que construiste. Y luego cuando te cae el 20 dices, híjoles, le aventé un vaso en la cabeza, o y le di con el cucharón, o ay, agarré la plancha y le di con el cordón, o sea. Oh my God, yo creí que ibas a decir con la plancha. Pues no dudo que algunas personas, mira, casos como, yo trabajé un tiempo en el Tribunal de lo Familiar en Puerto Rico, y hubo casos que me marcaron mucho, como el de un señor que a su bebita de 6 meses la sentó en la estufa eléctrica porque no se callaba. Justo es decirte lo que le hizo, ¿verdad? El daño que le hizo para toda la vida. Otra señora que estaba tan enojada que estaba hirviendo huevos y agarró la cacerola hirviendo y se la aventó al niño ya para que se callara y lo quemó, quemaduras de 3er grado y para toda su vida. O sea, las reacciones de una persona enojada te llevan hasta matar a alguien. Luego dices, ¿pero por qué la mató? Pues porque acumuló dinamita. Y exacto, acumuló la ira y una cosa pequeñita, ¡pum!, explotó. Hay un chiste que me gusta mucho del señor de las chinas. Chinas son naranjas en Puerto Rico. Que el señor todos los días alguien pasaba y le decía, ay, pero sus chinas están bien feas. Pues no compre, no se preocupe, estamos aquí para servirle. Y ay, señor, y sus chinas están bien feas. Y el señor todos los días, el siguiente, una vez que pasó, y le, ay, señor, pero sus chinas están bien feas, sacó una pistola y lo disparó. Ya, deja de fastidiarme. O sea, que dices, ay, pero nada más te dijo que las chinas estaban bien feas. Pues sí, pero ya me tenía el buche lleno de piedritas y a lo mejor ese día peleó con la esposa y a lo mejor ese día de verdad estaban feas sus naranjas. Entonces, ¿qué sucede? Que reaccionamos a un cúmulo de situaciones que nos llevan a hacer algo como el suicidio o el asesinato o las drogas o el alcohol o la actividad sexual, la prostitución, o sea, todas esas actividades que para nosotros son actividades que no son buenas para el ser humano, responden a huecos emocionales. Yo necesito cubrir mis huecos emocionales. Entonces los cubro con el sexo, o los cubro con las drogas, o los cubro con el alcohol, o los cubro delinquiendo, o los cubro robando, o abusando de la gente. O sea, todo eso viene de un proceso infantil y de adolescencia que no te dio lo que necesitabas como ser humano. Interesante, fíjate nada más. ¿Y cómo aconsejas entonces a las personas, Elide, cuando alguien les está llenando el buche de piedritas, como decimos comúnmente, ¿no? Que estás acumulando rencor contra alguien, ya sea cualquier persona, desahogar esa rabia que se te está acumulando para no llegar a un extremo como estos? El consejo no sirve absolutamente de nada. Ya aprendí que los consejeros no deberíamos de aconsejar. La gente tiene que tomar sus propias decisiones. La estrategia que yo utilizo y que utilizo con mis adolescentes y que siempre les recomiendo a los padres de familia si gustan tomar eso, es tener algo donde ellos golpeen. De tal manera que si llegan enojados, golpea el saco, golpéalo hasta que te hartes. Vienes enojado con un amigo, golpea el saco. Te enojaste con mamá, golpea el saco. Te enojaste con el marido, golpea el saco. Hacer una actividad de desfogue es importante, o salte a correr, o salte en la bicicleta, o ponte a bailar, tienes que hacer algo que el cerebro saque, es como un olla express. Si no le sacas el vaporcito al olla express y tratas de abrirla, te va a explotar, ¿verdad? Claro. Ok, es exactamente ese ejemplo. Necesitas sacar ese vapor.
a mi abuelita, fíjate, sin saberlo, me dio una lección bien importante, Lulu. Cuando yo tenía 9 años, mi mamá me llevó, las pocas cosas que hacía mi mamá con nosotros, era de vez en cuando llevarnos un vestido nuevo. Y ese día yo me puse un vestido que mi mamá me acababa de comprar y mi abuelita me dijo, no te salgas a la calle porque si lo ensucias me voy a enojar. Y yo dije, ay, pero pues yo me quiero poner mi vestido nuevo. Y me salí a la calle a jugar con mis amiguitas a hacer pasteles de lodo. Y entonces jugando a los pasteles de lodo empezaron las niñas a aventar lodo. Pues estábamos jugando para pasteles, pues era la guerra de pasteles. Y se me ensució el vestido, entonces yo me enojé mucho y yo quería pegarle a esa niña. Pero mi abuelita vio que estaba yo muy enojada y que quería pelearme y me metió. Y me dijo, ok, la ira y el enojo es como ese lodo que traes en el vestido. Y entonces yo empecé a hacerle así al vestido y se me embarró más. Me dijo, no, tienes que esperar a que se seque. Espérate a que se seque. Si cuando el lodo se seque sigues enojada con tu amiga, yo te voy a llevar con ella para que le pegues. Pues pasó un buen rato para que se secara el lodo y yo esperando, estaba concentrada en que se secara el lodo y me dice, le digo a mi abuelita, ya se secó. Dijo, ok, ahora con este cepillito, quítatelo. Me lo quité, quedó manchado. No, pues casi no. ¿Sigues enojada? No. Ok. La ira es como el lodo, tienes que esperar a que se seque y sacudirlo para volver a pensar en la situación que te lo generó. Sí, pero para aguantarse en ese ratito que estás con todos los focos. Tienes que hacer una actividad de desfogue. ¿Cómo me la mandó ella a mí? Concentrándome en que se secara el lodo para yo poder ir a pegarle a la niña. Con permiso, fíjate nada más todo mi trama aquí infantil de que sí, voy a ir a pegarle. En cuanto se seque el lodo, le voy a ir a pegar porque sí voy a seguir enojada. Pero pasó tanto tiempo para que se secara el lodo, sobre todo porque lo embarré, que se me olvidó, me puse a ver caricaturas o a jugar, yo no sé qué hice, pero algo estaba yo haciendo que se me olvidó por completo. Y luego me acordé, ya se secó el lodo, espérate, deja yo decirle a mi abuelita que sí me deje pegarle a la niña. No, pues ¿cuál? O sea, ya ni siquiera tenía yo el coraje y me dio mucha risa. Y siempre me acordaba de eso, entonces cada vez que yo me enojaba, decía, a ver, date la vuelta, cambia de lugar, no discutas. El solo hecho de cambiar de lugar, Lulu, te cambia la perspectiva. Si tú estás entrando en discusión con una persona y empiezas a sentir ese calor que te sube a la cara y que se te empieza a poner así rojo, y que te estás poniendo como demonio, voltéate y cámbiate de lugar. Antes de que te conviertas en el increíble Hulk. Exactamente. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, que hacen berrinche? Una estrategia que yo les comparto a los papás es: deja que el niño haga berrinche, nada más fíjate que no haya nada con que se lastime y cámbiate de lugar. Vete a la cocina y si estás en la cocina a la sala, si estás en la sala al cuarto, cámbiate de lugar. El niño te va a seguir y va a seguir haciendo el berrinche. Fíjate que no haya, exacto, fíjate que no haya nada que lo lastime y vuélvete a cambiar de lugar. Va a llegar un momento en que el niño diga, no, ya, pues, o sea, ni para qué hago berrinche si no me están pelando. Porque el berrinche tiene un sentido, un propósito de conseguir algo. Pero si te enojas, si te enojas y le empiezas a gritar, ya, cállate, es que eres un escuincle insoportable, eres. Es que cállate porque eres un chillón, eres. Es que cállate porque ya me tienes hasta el cogote, o lo que tú quieras decirle. En vez de hacer esa discusión y llegar a ese nivel, retírate. El niño se va a aburrir de seguirte, porque no está consiguiendo lo que quiere. Y entonces el cerebro va a buscar, ok, por aquí no me funcionó, el berrinche no me funcionó, déjame buscar otra estrategia. Y van a buscar estrategias y tú le vas a dar herramientas y opciones para que busquen estrategia. Si tú acostumbras a un niño desde pequeño a manejar sus emociones, de adulto, Lulu, lo va a hacer muy fácilmente. Qué interesante lo que acabas de decir, Celide, porque los niños chiquitos, yo he visto algunos que hacen el berrinche de que se tiran al piso y patalean. Y se pegan y todo porque dicen, mi mamá no va a querer que yo me pegue. Ese es reptiliano, ¿ok? Reptiliano le manda información. Porque mi mamá no va a querer que yo me ahogue, entonces me va a abrazar y me va a dar lo que quiero. Sí, pero ¿qué sucede si mamá se va? El niño va a hacer, a Chihuahua se fue mi mamá. Ya no me está viendo que me estoy ahogando, espérate, entonces déjame ir a seguirla. ¿Sí me explico? No lo razonan, Lulu,
pero es comportamiento. Y voy a hacer una comparación que a lo mejor no es correcta, pero es la realidad porque estamos en reptiliano. ¿Qué pasa con los perritos? ¿Cómo llaman nuestra atención los perritos o los gatitos o los animales en general? Ellos buscan la manera de llamar tu atención o subiéndose o maullando o rascando o ladrando porque quieren atención o te están pidiendo algo, ¿verdad? Es exactamente igual con los niños. Pero si a los animalitos los ignoras y te vas, ellos se van y buscan otra manera. Qué interesante, de verdad. Qué interesante, de verdad. Mira, fíjate que ese tema, así, el nombre de tu libro me parece fantástico. De los adolescentes complicados, pero sencillos. Pero simples. Pero simples, perdón. Es verdad, o sea, pero simples una vez que entiendes todo eso que nos estás explicando. Porque de otra manera ni cómo, ni por dónde. Es que realmente es muy, muy sencillo llegar al corazón de un adolescente, Lulu. ¿Qué te puedo decir? Yo siempre le digo a los papás que tengo que confesar que yo les chupo la energía y la juventud a mis alumnos porque están llenas de ello. Entonces, cuando tú te das con ellos, ellos se dan contigo. Son muy entregados, lo que te digo, son leales, son muchos de mis alumnos los tengo yo ahorita en Facebook, en Instagram. Cuando tienen alguna situación con sus hijos, me preguntan, me avisan. En el podcast, fíjate que hice el podcast porque una de mis alumnas me dijo, oiga, Miss, fíjese que yo, que así, que ya compré el libro, pero hay ciertas cosas. Y entonces empecé a hacer el podcast de adolescentes pensando en ayudar a mis alumnos que ahora son papás y que tienen niños chiquitos o ya tienen niños entrando en la adolescencia, y en todas aquellas personas que necesitan, sin que nadie sepa, escuchar cómo hacer las cosas. Porque, ¿qué pasa, Lulu? Los seres humanos no nos gusta que nos dirijan, no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer, no nos gusta que nos digan que somos malos padres o que no estamos haciendo bien las cosas, pero tenemos muchas dudas en la cabeza. Un podcast te permite escuchar aquellas cosas que son buenas o te benefician y que al mismo tiempo te pueden ayudar para corregir ciertas cosas sin que nadie se entere. Entonces, esa es la intención del podcast. El podcast es casi la lectura del libro con la intención de introducir 2 o 3 cosas más, así como esta plática que estamos teniendo nosotros, para que los papás lo escuchen y aquello que les sirva lo agarren y lo que no les sirva lo desechen. Está muy, muy bien porque ellos mismos pueden identificarse con el problema, ¿verdad? Que tú estás explicando, y no sienten la confianza de ir y entrevistarse con alguien, pues ahí pueden educarse. Exacto. Y también mucho es porque la gente que me ha estado buscando para la atención personalizada, que dicho sea de paso, Lulu, la dejé, y te voy a explicar por qué la dejé. Yo no corrijo niños, ¿ok? No puedo corregir niños. La gente me llama y me dice, es que tengo un problema con mi adolescente y quiero que hable con él y que lo ayude y que haga y que... No, espéreme tantito. Yo lo único que hago como coach es darte estrategias para que tu papá, tu mamá tomes las riendas de la crianza de tu hijo y tú lo ayudes a cambiar. Los niños no se corrigen, los niños no vienen dañados. Nosotros creamos esa complicación. Y entonces, desafortunadamente, todavía existen muchos papás que creen que la terapia, la psicología, el doctor va a arreglar lo que nosotros no estamos arreglando. Pero ¿qué sucede? Yo puedo mandar a mi niño a terapia, pero si en casa las cosas no cambian, la terapia no va a funcionar. Yo puedo mandar a mi niño al psicólogo, al neurólogo, al psiquiatra, darle medicamento, pero si en la casa las cosas no cambian, es como el cáncer. Puedes estarles dando y dando medicamento, pero si no quitas el cáncer se extiende, se expande. Tienes que encapsularlo y quitarlo. Es exactamente lo mismo con el comportamiento. Tienes que irte a la raíz del problema. Y la raíz del problema casi siempre, hasta ahorita la experiencia me dice, que está en la infancia, el embarazo y la adolescencia.
¿Y cómo lo compones ya después de que ya pasó toda esa etapa? Puedes, no lo puedes componer, pero les puedes dar opciones. ¿Qué son opciones, Lulu? Finalmente, ok, hijito, sí, yo la regué, yo te grité, yo te condicioné, no te di lo que te tenía que dar, a lo mejor no fui una mamá o un papá muy comunicativo, a lo mejor no me acerqué a ti, no jugué contigo, me dediqué a trabajar, se me olvidó que estaba creando y criando un ser humano, pero este es el momento de retomar. Vamos a platicar, vamos a darnos opciones. ¿Qué es lo que necesitas y qué es lo que yo te puedo dar? Pero necesito que empecemos a tener confianza. Pero si, por ejemplo, tu hijo se atreve a decirte, es que la verdad ha sido bien desgraciado porque las palabras que usaste todavía me duelen, y reaccionas y dices, a mí no me vas a decir desgraciado, entonces ya valió. No lo tomes personal. Ellos van a utilizar las palabras que tengan a flor de piel y a lo mejor no te van a gustar. Hay que tragar, como decimos en México, y disculpa la expresión, hay que tragar camote y hay que aguantar. ¿Por qué? Porque la comunicación con los seres humanos no es tan fácil. ¿Qué sucede ahorita con los maestros? Los maestros ya no se atreven a regañar a los niños por la manera en que los niños reaccionan. Pero no los regañes, acércate a ellos, conviértete en la imagen que ellos esperan. La imagen después de papá y mamá más importante para un ser humano es el maestro. Es el modelo a seguir. Tú tienes maestros que fueron tus maestros en la universidad, o fueron maestros en la carrera, o fueron maestros en la secundaria, que todavía los recuerdas y dices, híjole, fulana de tal sembró en mí esto. Y lo sigues recordando siempre, ¿cierto? A papá y a mamá siempre las palabras que te digan, lo que te hagan, lo como siempre los vas a recordar. Ay, es que mamá decía, o ay, es que mi abuelita me decía, lo que te comento. Yo soy una... Y más te impresiona cuando con el ejemplo te están enseñando las cosas. Cuando fueron personas que nunca los viste cometer una falta grave o comportarse de una manera inapropiada, entonces eso se te queda más grabado. Totalmente. Mi abuelita nunca nos castigó, nunca nos pegó, nunca usó una palabra disonante, jamás en la vida. Y entonces tú vienes con eso y dices, ay, si yo me puedo justificar en que pues mi mamá y papá no estuvieron ahí, pero estuvo mi abuelita, ¿y qué aprendí de mi abuelita? Pero en la adolescencia eso tú no lo ves. ¿Por qué? En la infancia eso tú no lo ves. ¿Por qué? Porque culturalmente y desafortunadamente socialmente, cuando tú hay un festival del Día de las Madres, todos los niños llevan a su mamá y la tuya no apareció, apareció tu abuelita. Y los niños se burlan de ti. Y si hubo un festival para el papá, pues el papá no está tampoco y fue tu abuelita. Y entonces eso también te pega. Y empiezas a crear resentimientos y rencores. Pero si tú le das opciones a los muchachos, les explicas que esto es una cuestión social, cultural, que no tiene nada que ver con tu persona y con el amor que te tienen, pues ellos van entendiendo, porque sí lo entienden, Lulu, pero no se los decimos, no nos atrevemos o queremos que ellos, pues ¿qué quieres? ¿O comer o que yo esté ahí? Hoy mamá, no fuiste a mi partido. Ay, hijito, tengo que estar en la oficina. O tu partido o la comida en la mesa. O sea, no, no es de esa manera. No es la forma de decírselo, no. ¿Verdad? Sería mejor que les explicaras, mira, mijito, yo no puedo estar pidiendo permiso en mi trabajo porque me lo pueden quitar y es muy difícil después conseguir otro y necesitamos ese dinero. Entonces tu abuelita va a acompañarte porque ella sí puede, ella nos va a hacer el favor de ir, ¿verdad? O ella encantada va a ir a verte porque yo no puedo. Pero explicárselo para que lo entienda, que no sienta que no lo estás siquiera tomando en cuenta o que no es importante para ti para no ir a su evento. Pues mira, Lulu, es que sí, o sea, sí puede ser una forma, pero tienes que buscar las maneras de que tu hijo sea un proyecto de vida. Y cuando digo que tu hijo sea un proyecto de vida, tienes que pensar en que va a requerir tiempo, en que va a requerir que en algún momento tú estés con él en sus actividades. Tienes que buscar las maneras y las estrategias para ser presente en su vida. Sí, porque que puedas, pero el día que no puedas, pues tienes que explicarle por qué, para qué. Pero imagínate un 10 de mayo. Ah, no, hijito, yo tengo que ir a trabajar porque necesitamos el dinero y ver tu abuelita. Un 10 de mayo es una vez al año. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que pensar muy bien en cuáles son nuestras prioridades. Porque a lo mejor no faltas para tu hijo, pero tu hijo se da cuenta que faltas para otras cosas.
Y entonces... Bueno, ahí sí ya es diferente, ¿no? Exacto. Si O sea, es faltas que... para otras cosas que tu niño puede considerar menos importantes que su evento, pues entonces sí viene un conflicto. Exactamente. ¿Por qué? Porque los niños no lo vas a razonar. Tú me puedes explicar y ponerme las monedas y decirme, pues vas a comer frijoles y arroz si yo no gano igual. Y a lo mejor yo voy a decir, ay, pero ¿sabes qué? Yo sí quiero comer arroz y frijoles, pero tenerte en mi vida. No quiero pollo y carne, quiero arroz y frijoles y a ti. Esa es la cosa. No razonamos esa parte, no tenemos esa parte. Por eso esto hay que irlo construyendo. No puede ser de la noche a la mañana y tiene que ser un proyecto. A lo mejor la señora se quedó viuda, a lo mejor se divorció, a lo mejor... Yo conozco niños y familias que los niños han terminado con la madrastra y otro padrastro porque la mamá y el papá se divorciaron, se quedó con la mamá. Luego la mamá se casó y el padrastro se quedó con los niños porque la mamá se fue. Luego el padrastro se casó con otra y entonces ahora tienen madrastro y padrastro y no tienen... ¿Sí me explicó? Qué cosa, las familias de ahora sería increíble. Imagínate el asunto emocional para esa criatura. Y luego dices, ay, pues es que el niño se porta bien mal. O otras situaciones que me han tocado mucho. Adopciones, Lulu. Adopciones de niños que, si le dices desde chiquito, pues yo te adopté, yo no soy tu mamá, él no es tu papá, tu mamita, o ya no está en este mundo, o no te podía criar, lo que tú gustes y mandes, adopciones. Y luego me dices, es que el niño hace esto, hace el otro, hace aquello, se porta mal. ¿Sí sabes cuál fue la vida prenatal de esa criatura? Parece increíble, pero va a ser bien importante que la gente que quiera adoptar investigue cuál ha sido la vida prenatal de ese bebé. ¿Para qué? Para que lo pueda sanar emocionalmente, para que lo pueda ayudar y para que pueda construirle opciones a nivel emocional para el momento en que la cajita de Pandora se abra. Imagínate para investigar exactamente. Pues es que eso debería de ser la agencia de adopciones. O sea, si la agencia de adopciones tiene una persona, ellos saben todo. Pero nosotros no nos ocupamos de preguntar, oye, ¿cómo ha sido el embarazo? ¿Tuvo problemas? ¿Fue una niña violada? ¿O fue una niña adolescente que los papás no quieran que tenga el bebé? Todas esas cosas cuentan. ¿Por qué? Porque en el momento que te dan el bebé, aunque no sea tu bebé biológico, tú le puedes dar un parto sónico y empezarle a construir una vida emocional diferente. Pero si no tuviste esa conexión, acuérdate que el vínculo es entre hijo y madre primero que nada, madre biológica, porque el vínculo se crea a través del oído y lo que oyó el niño todo el tiempo fue un corazón. Y si ese corazón no es el de la mamá que me está abrazando, me va a sacar de onda. Pero si yo empiezo a darle información a ese bebé desde bebito a través de escuchar mi corazón y que las vibras emocionales sean positivas, eso va a cambiar su vida. Y le va a influenciar hasta la adolescencia. Todo el tiempo. Hoy, toda la vida. Es increíble. Cuando tienes un adolescente en casa, ¿qué rebelde sería? ¿Qué aconsejas a los padres? Mira, la rebeldía responde a huecos emocionales, Lulu. ¿Qué es la rebeldía? Todos los niños adolescentes por características son rebeldes. ¿Qué significa la rebeldía? Necesito conocer mis alcances. Necesito decir, no voy a obedecer para saber qué va a pasar, porque estoy construyendo mi identidad y mi personalidad. Entonces es bueno que un adolescente sea rebelde. Ese no es el problema. El problema es qué opciones le vas a dar para que canalice la rebeldía. Ok, ¿qué es rebeldía? Hacer algo diferente a lo que yo quiero. Tú dices, a ver, aquí se come a las 6 y el niño te dice, pues yo quiero comer a las 7. O vas a llegar a las 9 y llega a las 11. Ellos tienen que aprender que a todo comportamiento le sigue una reacción y una acción. ¿Ok? Te dije a las 9 y las reglas de mi casa dicen que a las 9. ¿Qué pasó? Que cuando yo te dije que si no llegabas a las 9,
te iba a suspender los permisos tanto tiempo porque no llegaste a la hora que yo te dije. Mientras vivas aquí tienes que vivir bajo reglas. ¿Por qué? Porque es importante que aprendas a respetar las reglas, aprendas a respetar las luces de tránsito, aprendas a respetar a tus adultos. No es porque yo quiera o no confíe en ti. Estoy formando en ti una opción y estoy construyendo en ti un proceso de seguir reglas para que el día que trabajes, hijito, hagas caso a tu director y no empieces, claro, como está ruco, pues él no tiene las mismas necesidades y estás todo el tiempo enojado porque no sigues las reglas. En la escuela no sigues las reglas. Entonces, si tú no das consecuencias a la acción, el niño no va a aprender. Sí, si lo amenazas con un castigo y no se lo haces. No, definitivamente. Y más que amenazar es, mira, esto es lo que va a pasar. Si yo me paso una luz roja y me ve una patrulla, me va a detener y me va a poner un ticket. Si tú te saltas las reglas de mi casa, yo te voy a poner un ticket. ¿Cuál va a ser tu ticket? Que te voy a quitar los permisos durante un mes. Y el castigo debe de ser directamente proporcional a la falta. Muchos papás castigan el teléfono. No tiene sentido, porque el teléfono se ha convertido en algo indispensable porque nosotros lo hemos permitido. Hace poquito hablaba con una señora y me decía, sí, pero ¿yo cómo le hago para meter el app? Y le digo, oiga, ¿usted paga el teléfono? Sí, así de simple. El teléfono está a su nombre y usted puede poner las apps sin que su hijo... Es que mi hijo ya sabe quitar las apps. No, si usted pone una app y usted paga el teléfono, su hijo no puede quitar el app. Y hay una app que me dicen dónde está. Y no porque lo quiera perseguir, sino porque si sucede algo, ya yo sé dónde está y qué está pasando con él. Si se me sale del carril, se me sale de la escuela, se me va a una fiesta, se me va a otro lugar, se me va de pinta, yo ya sé dónde anda. Y tengo la opción de decirle, oye, hijito, saliste hoy, te doy la confianza de que me platiques, ¿verdad? No, mamá, que, oye, hijo, y entonces, ¿por qué aparece que estabas aquí? Es que fíjate que fui y hice y ya le caíste en la mentira, aunque hay otras maneras de ver cuál es la mentira, ¿verdad? Ya hablamos sobre cómo leer los ojos para saber que tu niño te está mintiendo. Pero a lo que me refiero es que así como hay tecnología que no nos gusta, hay tecnología para cubrir o limitar que ellos vean aquello que no nos gusta o saber qué están haciendo y dónde están, sin necesidad de coartarle la libertad ni faltarles el respeto a su identidad, a su espacio personal. Pero sí necesitas estar al pendiente, Lulu. Pero necesitas tomar el control de ese teléfono desde antes de darse. Claro, por supuesto. Para que tú tengas el password. Por supuesto. El código por para supuesto. cargar o descargar apps. O para sí, pero ¿qué sucede? Que lo llevas a la tienda, ellos escogen el teléfono, tú se los das, ellos manejan el teléfono mejor que tú, punto. Así de simple. Sí. Hagas lo que los jóvenes de ahora, yo me confieso que yo soy neófita en muchas cosas de la tecnología, me cuestan mucho trabajo. Pero estás con mi nieta de 7 años, sabe hacer más cosas que yo en el teléfono. Porque nada más está con eso, Celide. Exactamente. Está dedicado a eso. El problema somos los adultos, ¿estás de acuerdo? Porque no les damos opciones. Por ejemplo, ¿cómo han restringido a mi nieta? Mi nieta tiene una hora, de tal hora a tal hora para estar con el teléfono, pero esa hora la aprovecha de manera sensacional. ¿Por qué la restringieron? Por eso que dices, porque ahora los niños quieren estar todo el tiempo en el teléfono y no se comunican. Y no, tú vas a tener vida familiar, vida social, vas a jugar con tu hermano, vamos a jugar como familia. Pero Lulú, si en casa yo no me doy el tiempo de tener un juego de mesa para compartir con mis hijos, no me doy el tiempo de ver una película con ellos, no me doy el tiempo de hacer un snack y sentarme a cotorrear con ellos, todo el tiempo es trabajo y limpieza, pues entonces no le estás dando opciones. Hay un hueco emocional y lo tengo que cubrir con el teléfono, con el alcohol, con la droga, con el sexo, con lo que tú quieras. Y la culpa no es de ellos. No, ya, ahorita ya mandaste una pedrada como Se nos va el tiempo volando, ya nada más nos quedan 4 minutitos de programa. Qué caray. Por favor, diles a nuestro auditorio tu último mensaje y dónde te pueden conseguir, hablando de tu página, de tus libros, para que ellos sepan. Pues en este momento estamos
creando un podcast que se llama Adolescentes. Estamos en la plataforma de iVoox. El podcast se llama Hijos Modernos, Padres Modernos. Tenemos ya más de 50 episodios. Los nuevos episodios están dedicados exclusivamente a los adolescentes y tratan del libro Adolescentes Complicados pero Simples, que pueden encontrar en Amazon bajo el nombre de Celide López. Ahí están todos mis libros. Agradezco muchísimo los comentarios, la información que la gente me da, la retroalimentación para ir mejorando, porque de eso se trata, y que los padres de familia me permitan compartir con todos los demás estas experiencias que tenemos a nivel personal, a nivel coach, a nivel familiar, que nos ayudan, porque todos estamos en el mismo planeta. Y créanme que cuando se trata de adolescentes, todos hemos pasado por ahí y lo hemos vivido de maneras diferentes, pero que recordarlo nos ayuda a mejorarlo. Perfecto. Ya saben dónde contactarlo. Celide, escribe con Z, Z-E-L-I-D-E, Celide. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. De verdad que hagan esfuerzo por entender a sus adolescentes antes de que se les pierda, antes de que sea demasiado tarde, porque después es más difícil y más doloroso. Hay que acercarnos a ellos, hay que estarnos con ellos y apoyarnos en nuestra curso y nuestra muerte de nivel para que se pueda lograr esa comunicación, ese contacto, ese ¿cómo se le puede llamar, Celide? Pues ese lazo, fíjate que esa lealtad que generan los adolescentes la puede tener mamá, papá, hermanos, familia, si aprendemos a construirla. Esa es la parte más difícil, pero pues hay que intentarlo. Pues muchas gracias, Celide, por acompañarnos hoy. Gracias, Lulu, y gracias a todo tu público. Gracias por la información que nos trajiste. Su amiga la ingeniera Lourdes Parás de Jaso les agradece y nos escuchamos en la próxima. Gracias.